Acá abajo estaba. Ahora sí. Bien, buenísimo. Ahora sí. Bueno, primero que nada, como hemos dicho, voy a poner silencio, perdón, acá. Gracias a todos por sumarse a este ciclo de charlas conociendo nuestros artrópodos, como le llamamos, que en realidad, bueno, hoy es la charla número, si no me equivoco, 6, que en principio iba a ser la última, en realidad en principio iba a ser la primera, ¿no? Claro. Pero luego por un cambio de planes, la de Carolina, que iba a ser la primera, la que apertura el ciclo, quedó siendo la última, pero sumamos a un investigador colombiano que mañana nos va a estar hablando de escarabajos, primero generalidades, un poco luego los de Sudamérica y terminando un poco con escarabajos más aquí de nuestro país. Así que el ciclo termina mañana. En el día de hoy vamos a ver 1000 pies y 100 pies. Y bueno, si puedes pasar, Caro, porque creo que está Vale. ahí en la siguiente. Buenísimo. Este es el ciclo que, bueno, hay gente acá presente que sé que ha estado en todas las presentaciones. La verdad que ha estado muy buena. Yo sé que puede haber un mayor interés a veces por un grupo de animales o por otros, pero bueno, hay gente que ha seguido todos y a todos nos ha servido porque la verdad que hemos aprendido un montón, quizás de los artrópodos, que no sé, no quiero pecar de decir algo, pero en la generalidad de las personas creo que son de los animales menos comprendidos y menos estudiados, porque el afecto, no sé, lo que nos puede generar quizás un mamífero, un ave, es distinto, ¿no? O sea, en cambio, pisar un insecto es como que está más aceptado socialmente. Por eso está bueno también todo lo que... Mirá, ahí Carolina me dice que no, por Ah, supuesto, no. porque es una... Pero claro, en la generalidad creo que está bueno esto que hicimos de acercar los artrópodos, ¿no? a toda la gente y vemos que muchos se colgaron. Bueno, este ciclo termina mañana, pero nosotros tenemos otras actividades que se las quiero mostrar. Si podés pasar. Este sábado, sábado 13, de las 11 de la mañana hasta la 1 de la tarde, en la playa La Balconada, en La Paloma, hacemos una limpieza de costas coorganizada junto a Lagunas Costeras. Si hay gente bueno, vi que hay gente de Rocha ahí, no sé qué tanto les quedará a La Paloma, porque no vi las localidades, pero bueno, el que se quiera sumar está invitado este sábado. Después, seguimos, Caro, el martes que viene tenemos un muy interesante trabajo, que es muy reciente. Este trabajo tiene, yo no me equivoco, pero creo que tiene entre una semana, poco más de una semana de que salió publicado, que es una nueva clasificación de los gatos de Pajonal que hicieron un grupo de investigadores, creo que son todos brasileños, son dos brasileños creo y un chino, pero bueno, bueno, y la va a presentar justamente Anderson Feijó, que es uno de los autores del trabajo, que catalogaron, clasificaron lo que era por lo menos mayoritariamente una sola especie, ahora quedó como clasificada en 5 especies distintas, lo cual a Uruguay también le da un compromiso mayor porque la especie presente en Uruguay pasa a tener una distribución mucho más acotada, la ven ahí en el mapita, lo que estaría en verde, por lo cual tenemos que hacer un esfuerzo de conservación mayor de nuestra especie. Esto es el martes que viene a las 7:30, y les cuento por qué 7:30, porque la persona que le da está en China, y él nos hace un gran esfuerzo, y va a madrugar, se va a levantar a las 6 para las 6:30, luego de un breve café, 6:30 de la mañana, él va a estar con nosotros, para nosotros va a ser las 19:30, para él va a ser las 6:30 de la mañana. De ahí un poco el horario. Bueno, los socios de Coendú, como tenemos pensado quizás que esto se llene, porque puede atraer a gente incluso de otros países, bueno, pueden reservar su lugar para tener certeza de que van a poder asistir a la charla. Y por último, la siguiente diapo, Caro, nosotros seguimos desde la ONG trabajando en la LUC. Todavía creemos que hay posibilidades de que los 2 artículos que se agregaron a último momento sobre las áreas protegidas puedan salir en la etapa final, que es la etapa de diputados. Y bueno, mañana, si todo sale bien, estaríamos lanzando una campaña de difusión en un último esfuerzo para que estos artículos de las áreas protegidas, que en realidad como que dificultan un poco lo que sería la inclusión de nuevas áreas protegidas, puedan ser sacados. Muy contentos en el sentido que en el trabajo y en el diálogo uno a uno que hemos hecho con representantes de todos los partidos políticos, tenemos esperanza porque ya mismo hoy diputados del Partido Colorado, del Partido Nacional y de Cabildo Abierto ya han mostrado su
su decisión a no votar estos artículos, así que creemos que es posible que esta lucha haya valido la pena, y bueno, y una vez que esto termine, quizás en el correr del año tengamos que ir por mejores áreas protegidas, porque tenemos que reconocer que lo que tenemos hoy no es lo suficientemente bueno, pero el cambio que se propone es peor aún. Así que bueno, muchísimas gracias, los dejo con Carolina para que nos hable de los 1000 pies y los de 100 pies, y bueno, Carolina, a vos agradecerte muchísimo el haber aceptado esta invitación, y bueno, y ojalá sea la primera charla que des para nosotros de muchas. Gracias. Gracias, Mauricio. Bueno, gracias a la ONG Coendú por la invitación, obviamente. Lo que voy a hacer es, me voy a presentar brevemente y después voy a apagar la cámara, y les pido a todos que si pueden apagar sus micrófonos, porque la vez pasada creo que se entrecortó bastante y apagando la cámara fue la forma de solucionar. Entonces, bueno, me presento primero, mi nombre es Carolina Rojas, yo soy estudiante de doctorado del programa PEDESIVA, trabajo en la sección entomología de la Facultad de Ciencias de la Universidad de la República, y actualmente, y hace 2 años, que estoy realizando el doctorado, y estoy trabajando con lo que sería, de manera muy resumida, lo que es la fauna de 1000 pies. Pero en esta charla, y como se trata de parientes, voy a hablar de 1000 pies y de 100 pies, que pertenecen a un grupo más grande, que son los miriápodos. Entonces voy a apagar la cámara, porque aparte me siento rarísima hablándole a nadie, de que hay como 70 y pico, 73 participantes, pero bueno, la apago, y aparte para que no se corte también, espero que me estén escuchando bien. Bueno. Así pasó. Uy, me arrancó. Ahora sí. Bueno, la charla va a estar estructurada de la siguiente manera. Vamos a empezar hablando sobre quiénes son los miriápodos, por qué estudiarlos, aspectos morfológicos, biológicos y ecológicos de los miriápodos, los 1000 pies uruguayos, qué sabemos sobre su fauna, y para finalizar, cuáles son las perspectivas del estudio de este grupo acá en Uruguay. Entonces vamos a empezar por quiénes son los miriápodos. Bueno, los miriápodos pertenecen al grupo de los artrópodos, pero como ya han visto en este ciclo de charlas, dentro de este grupo existe una gran variedad de organismos, una gran diversidad de organismos, ya que podemos encontrar a los hexápodos, y dentro de los hexápodos, espero que se vea la flechita, creo que sí. Dentro de los hexápodos podemos encontrar a los insectos, que son los más conocidos. Por otra parte tenemos a los crustáceos, que muchos los conocemos sobre todo por la gastronomía. También tenemos otro grupo que es muy conocido, que son los bichobolitas dentro de los crustáceos. Y por otra parte tenemos a los quelicerados, principalmente conocidos por los arácnidos. Dentro de este grupo, entonces, dentro de esta gran bolsa, digamos, de bichitos, se encuentran también los miriápodos, que antiguamente se creía que tenían más relación con los hexápodos, por presentar diferentes características en común, pero hoy en día sabemos que los hexápodos, los insectos y los crustáceos están más emparentados entre sí que con el resto. Bueno, los miriápodos. Los miriápodos son un grupo de artrópodos que se caracteriza por tener muchas patas. Miriápoda viene del griego miria, que significa 10.000, podos, patas, y comprenden 4 grupos o 4 clases, que son los quilópodos, o 100 pies, los diplópodos, o también llamados 1000 pies, y los paurópodos y los ínfilos. Estos dos últimos grupos, sínfilos y paurópodos, consisten en artrópodos pequeños que viven en la hojarasca y en el suelo, y son mucho menos diversos que 100 pies y 1000 pies. En la charla
voy a hablarles principalmente de estos dos grupos, que son los 100 pies y los 1000 pies, debido a que se conoce más sobre ellos y debido a que son ampliamente diversos. Por ejemplo, el grupo más diverso dentro de los miriápodos son los 1000 pies, que tienen aproximadamente unas 15.000 especies, más de 15.000 especies. Le sigue los 100 pies con unas 4.000 especies, un poco más, y en los dos grupitos que les mostraba antes, los paurópodos y sínfilos, hay alrededor de 800 especies de paurópodos y 200 de sínfilos. Por lo tanto, en total serían más de 20.000 especies, aunque se cree que lo que conocemos sobre la diversidad de miriápodos está muy por debajo de lo que realmente serían. O sea, existirían muchas más especies que 20.000 especies. Seguimos. Entonces, voy a hablarles en esta charla principalmente de 100 pies y de 1000 pies. Dentro de los quilópodos o los 100 pies, podemos encontrar varios órdenes. Por un lado tenemos a los escolopendromorfos, que son los más conocidos y los más llamativos. Los litobiomorfos, que son quizás similares en aspecto y a los escolopendromorfos, pero quizás son menos llamativos. Por otra parte tenemos a los geofilomorfos, que se caracterizan por tener el cuerpo bien alargado y presentar una coloración clara, blanquecina o marroncita. Y finalmente tenemos a los escutigeromorfos, que presentan el cuerpo un poco más corto en relación a los otros grupos, y que se caracterizan por tener las antenas súper largas y los apéndices locomotores también. De estos 4 grupos, podemos decir que están todos representados aquí en Uruguay. Por otra parte, tenemos a Diplópoda o los 1000 pies, y dentro de este grupo también vamos a tener varios órdenes. Por una parte tenemos a lo que serían los juliformios, que en realidad es un superorden. Dentro de este grupo hay una diversidad de otros organismos, que básicamente la característica más representativa, digamos, es que presentan el cuerpo de esa forma, de forma cilíndrica, el cuerpo cilíndrico. Por otra parte, tenemos a los polidésmidos, que presentan el cuerpo deprimido dorsoventralmente, o sea, son como achatados, están más en contacto con el suelo, digamos, y se caracterizan por tener expansiones a los lados. Ven que de cada uno de los segmentos, que son cada uno de estos que ven acá, están separados entre sí, existen expansiones laterales. A estas expansiones se les llama paranoto, que es una gran diferencia con los juliformes. Los juliformes no tienen paranoto. Por otra parte tenemos a los gloméridos, que presentan el cuerpo corto y de forma ovalada. Este grupo quizás ustedes lo ven a simple vista y podría ser confundido con bichitos bolita, pero recuerden que los bichitos bolita son crustáceos, no son miriápodos. Pero en el caso de Uruguay no vamos a tener ese problema, porque en Uruguay no hay gloméridos, lamentablemente. Y por otra parte tenemos otro grupo, que son los polixénidos. Este grupo, si lo ven, son muy pequeños y presentan agrupaciones, que ahí en la imagen se ven, agrupaciones de setas o de pelos, que vamos a ver más adelante para qué sirven. Son de pequeño tamaño y uno se los podría confundir con larvas de algún insecto, pero no, son miriápodos. Y bueno, en relación a los tamaños, podemos encontrar una gran variedad de tamaños en lo que es el subfilum miriápodo. Tenemos desde los más pequeños, como los polixénidos. Ese es un polixénido uruguayo, la foto es tomada por un compañero de la sección entomología. O también tenemos otros pequeños, como son los de este género, Siphoniolus, que son del tamaño de una yema de dedo.
pero podemos encontrar ejemplares y especies que tienen un tamaño muy grande, como es el caso de Archispirostreptus gigas, que puede llegar a alcanzar unos 30-40 centímetros de longitud. Es un milpiés africano y lamentablemente no lo tenemos acá en Uruguay. Por otra parte, dentro de los 100 pies, tenemos a la Scolopendra gigantea, que también puede llegar a medir 30-40 centímetros de longitud, y vive en países como Venezuela, Colombia, República Dominicana, y islas del Caribe también. Pasamos entonces ya hablamos de quiénes son los miriápodos, y ahora vamos a hablar de por qué estudiarlos. Bueno, los miriápodos son animales muy antiguos. El registro fósil de este grupo se remonta a fines del Silúrico, hace aproximadamente 420 millones de años, aunque existe evidencia molecular que diría que en realidad se diversificaron antes que el Silúrico. Perdón, los primeros, los registros fósiles más famosos, digamos, son los que pertenecen al género que ven en esta imagen, que es el género Arthropleura, que se trataba de un animal muy grande en comparación con los miriápodos que tenemos actualmente, ya que podía llegar a alcanzar a medir unos 3 metros de longitud. Ahí ven en comparación la relación con el ser humano. Y probablemente se cree que eran herbívoros. Históricamente se los consideraban como una clase diferente dentro de los miriápodos, pero actualmente existe un consenso científico de que se trataría de un grupo de milpiés. Aunque creo que esto sigue en discusión, pero serían milpiés, ¿no? Y bueno, por lo que ven y por lo que les comentaba antes, pasamos de animales que tenían 3 metros de longitud a lo que vimos recién. Redujeron mucho su tamaño, pero igualmente siguen siendo muy exitosos. Con relación a su distribución, presentan una amplia distribución, se los puede encontrar en cualquier parte del mundo, salvo en los polos. Han sido utilizados como indicadores biogeográficos y también indicadores de conservación o perturbación de ambientes, ya que existen diversos estudios en donde, valga la redundancia, estudian el comportamiento de las poblaciones, digamos, de estos grupos que están... silencio, alguien está hablando. ¿Va? Digamos, estudios en donde se observa el comportamiento de las poblaciones a través de, por ejemplo, la riqueza de especies, o la biomasa, o la densidad, y esto permite evaluar el efecto de diversos usos y manejos del suelo. Por lo tanto, son indicadores de conservación / perturbación de los ambientes. En el caso de los 100 pies han tenido bastante importancia médica en lo que es la medicina tradicional china, ya que, como lo hacen con los murciélagos, los chinos también se comen a los 100 pies, y lo que hacen es, los colocan en agua hirviendo, después los sacan del agua, los dejan secar, en general los dejan secar al sol, luego los maceran o los trituran, y venden o comercializan este polvo de 100 pies, que es utilizado para tratar dolencias de diferentes tipos, por ejemplo, para tratar el tétano, para tratar enfermedades cardiovasculares. Pero en los últimos tiempos, estas creencias, digamos, han sido respaldadas por estudios científicos, en donde han podido aislar y caracterizar
diferentes moléculas de 100 pies, que son antimicrobianas, antivirales e incluso anticancerígenas. Por lo tanto, pueden ser utilizados para tratar estas diferentes enfermedades, ¿no? No quiere decir que ahora vayan ustedes corriendo a buscar 100 pies a comérselo, porque no funciona así, ¿ah? Con respecto a los 1000 pies, los 1000 pies desempeñan un papel importante en lo que es la fragmentación y la descomposición de la hojarasca, y por lo tanto en la formación del suelo. Por un lado, lo que hacen los 1000 pies es modificar la materia vegetal mediante la digestión, y luego depositan sus heces, y lo que favorece, digamos, sus heces presentan componentes nitrogenados que estimulan la acción de las bacterias que van a descomponer la materia vegetal. Por otro lado, también alteran lo que es la naturaleza del suelo, ya que incrementan la porosidad del suelo y la capacidad de retener agua y los procesos también de los nutrientes. Y me faltó un ítem, que es, ¿por qué estudiarlos? Porque sí, este también es un ítem, porque son parte de nuestro patrimonio, ¿no? Vamos a pasar entonces a lo que son los aspectos morfológicos de 100 pies y de 1000 pies. Bueno, al tratarse de artrópodos, los miriápodos van a tener van a tener características morfológicas que comparten con el resto de los artrópodos. Por un lado, presentan un exoesqueleto o una cutícula, que a diferencia de los vertebrados como nosotros, presentan un esqueleto que los recubre, un esqueleto por fuera, un esqueleto externo, que sería como una especie de armadura rígida que los recubre. Por lo tanto, para poder crecer, sí o sí van a tener que mudar, van a tener que cambiar ese tegumento por cambiar esa armadura por una nueva un poquito más grande, ¿tá? Y ese es lo que se llama proceso de muda. Les voy a mostrar un video, espero que lo puedan ver. Es de una escolopendra que se encuentra mudando. Cada artrópodo tiene como una forma diferente, o diferentes zonas por donde muda, por donde cambia esa piel, y vieron que al principio su tegumento es de otro color, mucho más claro, y mucho más El video no se blando. ve. ¿No se ve? No. Ay, no, ¿por qué? O sea que no se ve ninguno de los videos. Bueno, está. Créanme que está buenísimo. Nos lo imaginamos. Bueno, bien. Cualquier cosa Podemos después encontrar se los puedo pasar. Lo que puedo hacer capaz es esto. Ay, no, pero lo tengo que abrir aparte. ¿Podemos encontrar en algún lugar de internet? Sí, los pueden encontrar y se los puedo pasar, pero déjenme probar una cosa rápida, que es esta. Perdón. Claro, tenés que compartir pantalla, pero en vez de compartir la presentación, compartir la aplicación con la que vas a reproducir el video. Exacto, es lo que estoy haciendo. Voy a abrir el video. ¿Dónde está el video? Acá. Lo pauso. ¡Ay! Esperen. ¡Ay! La tecnología me supera. Voy. Tranquila. A ver ahora. Acá está el video. ¿Ahí lo ven? ¡Ay! Sí. Se veía. Sí, Esperen que se veía. ahora lo vuelvo a abrir. Ya voy. No sé qué están viendo, si están viendo todas las maniobras que yo estoy haciendo. Espero que no, pues soy un desastre. No, eso no se ve. Bien, genial, gracias. Entonces, comparto de vuelta. Ay, ¿dónde estás? Ay, disculpen.
Disculpen, ya casi. ¿Ahora sí? Ahora sí. Bien. Sí. Bueno, este es un 100 pies que está mudando, una escolopendra, y como les decía, al principio cuando mudan tienen esa coloración mucho más clara que lo que es realmente su tegumento, y están mucho más blandos. Por lo tanto, es un momento de mucha vulnerabilidad, y esto pasa con todos los artrópodos, ¿no? Con el correr de las horas va a ir adquiriendo dureza su tegumento y la coloración característica. Y esto que van a ver ahora es algo que muchos artrópodos hacen, que es alimentarse de su propia muda como forma de reciclaje, ¿no? Para adquirir nuevamente ciertos componentes que tiene la cutícula. Ahora sí. Bien. Qué estrés esto. Entonces, como todo el resto de los artrópodos, los miriápodos también mudan. Y otra de las características es que presentan apéndices articulados, perdón. Y de ahí el nombre de artrópodos, ¿no? Artro, articulación, podos, patas. Siguiente. Ahora sí. Bueno, ¿qué los diferencia del resto de los artrópodos en términos morfológicos? Es que presentan las regiones corporales son la cabeza y todo el resto, que sería el tronco. ¿Qué podemos encontrar en la cabeza de un miriápodo? Son agrupaciones ocelares, aunque vamos a ver algunos que pueden ser ciegos, que son estas agrupaciones que ven acá, en el caso de un 1000 pies y un 100 pies, un par de antenas más o menos largas, y las piezas bucales, que en estas imágenes no las ven, que están involucradas en lo que es la alimentación. Como les decía, hay algunos que pueden ser ciegos, y son aquellos que generalmente viven en cuevas o en lugares sin luz, donde no necesitarían utilizar sus ojos. El caso del tronco, la otra región corporal. El tronco, digamos, es una región corporal muy alargada en el caso de los miriápodos. En el caso de los 100 pies, se caracteriza por tener un número variable de segmentos. Cada uno de estos segmentos, la cantidad es variable según los grupos, según las especies, y cada uno de estos segmentos va a tener o va a presentar un par de patas locomotoras. O sea, a cada uno de estos segmentos le corresponde un par de patas, 2 patas, ¿no? Que son en general similares entre sí. En el caso de los 100 pies, en esta imagen ven que es el primer par de patas, que está muy modificado, vieron que es muy diferente al que está al lado, al resto, y es utilizado con una función alimenticia, ¿tá? Utilizan estos apéndices, que se llaman forcípulas, para la alimentación. Internamente, estos apéndices están conectados con glándulas de veneno. Por lo tanto, estos animales, los 100 pies, se alimentan, son predadores, ¿tá? Se alimentan de otros artrópodos. Esta es una visión ventral de lo que sería la cabeza y la primera porción del tronco de un 100 pies, en donde pueden ver, bueno, estas son las antenas, y pueden ver las forcípulas, ese primer par de patas modificado para la captura de presas, que están internamente conectados con glándulas de veneno. Vieron que son muy diferentes al resto de patas, que son locomotoras. Bueno, esa es otra visión con las forcípulas abiertas. En el caso del tronco de los 1000 pies, van a ver algunas diferencias con respecto a los 100 pies. También se caracteriza por presentar un número variable de segmentos, que también va a depender de las especies. El primer segmento,
que es ese que señalo ahí, es ápodo, es decir, que no tiene ningún apéndice, y los siguientes 3, luego de ese segmento, presentan un par de patas, como habíamos visto en los 100 pies. Pero, ¿qué pasa con el resto de los segmentos, o anillos? Lo que pasa es que, por ejemplo, si vemos ventralmente a un 1000 pies, vamos a ver que la mayoría de sus segmentos o anillos se caracterizan por presentar 2 pares de apéndices, 2 pares de patas, 4 patas. Y que en realidad estos segmentos se los llama diplosegmentos, y de ahí el nombre diplópodo. Diplo significa 2, poda patas, 2 pares de patas por segmento o por anillo. Y lo que sucede es que durante el desarrollo embrionario lo que ocurre es que los segmentos se fusionan para formar un diplosegmento. Y ese es el resultado de esta fusión. O sea, esta es la característica primordial de los 1000 pies, y es esa, ¿no? Que cada segmento presenta 4 pares de patas, 4 patas, perdón, 2 pares de patas. ¿Cuántas patas en realidad tienen los 100 pies y los 1000 pies? No tienen ni 100 ni 1000. Y eso va a depender del número de segmentos. En el caso de los 100 pies, presenta el 100 pies con menos patas presenta 30, el 100 pies con más patas presenta 386 patas. Y en el caso de los 1000 pies, el 100 pies con menos patas presenta 34, y el 1000 pies, perdón, con más patas presenta 750 patas. No llegan a 1000, es una mentira el nombre, 1000 pies no llegan a 1000. Y bueno, y el agraciado, digamos, el 1000 pies con 750 patas, se llama Ilagme plenipes, pertenece a la familia Siphonophoridae, y es una familia que no tenemos, por ahora, no la hemos encontrado en Uruguay. Es un 1000 pies de Estados Unidos, ¿no? Y es el que tiene el récord Guinness en número de patas, mayor número de patas de todos los animales. Pero bueno, uno podría pensar, ¿no?, que muchas patas implican un desplazamiento rápido. Esto sucede, sí, con los 100 pies. Los 100 pies se desplazan muy rápidamente. Pero no pasa con los 1000 pies. Los 1000 pies suelen ser bastante lentos. Uno los vería y diría que son medio torpes. Y bueno, observar el movimiento de los... no les voy a pasar bien, porque sería como mucha locura volver a hacer todo lo que hice recién. Si en algún momento tienen la posibilidad de agarrar un 1000 pies, pónganselo en la mano, y van a ver que resulta muy relajante sentir cómo todas sus patitas caminan sobre la mano. La verdad que, y bueno, van a ver que son lentos. Pasamos a los aspectos biológicos y ecológicos. Bueno, con relación a la distribución, ya había mencionado anteriormente que se los puede encontrar en cualquier parte del mundo, salvo en los polos, desde bosques tropicales hasta desiertos, también a grandes alturas. Y bueno, la mayor riqueza de especies, en general de 100 pies y de 1000 pies, y en general de miriápodos, se encuentra en bosques tropicales, ¿no? En general prefieren ambientes que son húmedos y con poca luz. Se los puede encontrar en el suelo, en la hojarasca, en troncos podridos, en troncos caídos, en cuevas durante el día. Y no les mencioné esto, bueno, que en general los miriápodos presentan actividades nocturnas, es decir, salen de noche para alimentarse y para aparearse.
Hay algunos que pueden ser domiciliarios, como por ejemplo los escutigeromorfos, que tienden a vivir en las viviendas humanas. No sé si alguna vez se encontraron con uno de estos. Yo sí, y mi amiga Silvana Greco, que es quien tomó la fotografía, se encontró con esta escutígera en el rollo de papel de cocina. Yo me lo encontré en el baño porque son característicos, se los puede encontrar asociados con las cañerías. Entonces, una vez me encontré con uno en la cortina del baño, de la ducha. Son muy rápidos, muy rápidos. Con respecto a la alimentación, ya habíamos visto que los ciempiés son depredadores, se alimentan de otros animales, que en su gran mayoría son otros artrópodos, aunque también pueden alimentarse de pequeños vertebrados, como sapos, serpientes, o incluso aquellos ciempiés más grandes pueden alimentarse de murciélagos, por ejemplo. En el caso de los milpies, la mayoría se alimentan de materia vegetal, en descomposición, de frutos, de hongos, de fluidos vegetales. Tengo una pregunta. Capaz que podemos dejar las preguntas para el final, ¿te parece? Ah, ok. Ok. Eso, en general se alimentan de materia vegetal, ¿no? ¿Quiénes son los depredadores de los miriápodos? Son presa de una amplia gama de animales, como reptiles, aves, mamíferos, también insectos o otros artrópodos, como en este caso en la imagen ven un escorpión alimentándose de una escolopendra, o en este caso una escolopendra alimentándose de un milpies. Bueno, hormigas alimentándose de una escolopendra. Pero para evadir a los depredadores tienen también una amplia variedad de métodos de defensa. En el caso de los ciempiés, el primer método de defensa que tienen es su desplazamiento súper rápido. Por otra parte, muchos de ellos pueden mover el último par de patas, y digamos, lo mueven como una forma de demostración defensiva, advirtiendo a los depredadores de que no se lo coman porque tiene veneno, ¿no? Ay, perdón. Bueno, ahí está, les muestro el último par de patas, que es quizás más llamativo que el resto, ¿no? Como para mostrarlo ante los depredadores. O en este caso, que tienen estas estructuras súper llamativas y como más grande que el resto de las patas. Otra de los métodos de defensa es desprender las patas cuando el ciempiés es agarrado por un depredador. Lo que hace tiene la capacidad de deshacerse de alguna de sus patas para escapar, y con las siguientes mudas va a ir regenerándolas. Tienen esa capacidad, y muchos otros artrópodos también hacen esto. Pero su principal método de defensa es el que habíamos dicho, que es el método de defensa, o sea, sus patas, que es su primer par de patas, que son venenosas. Pero esto ya en el caso de que algún depredador lo haga, ¿no? Si falló todo el resto, tienen su veneno. ¿Recuerdan el escolopendra gigante, el ciempiés más grande? Su veneno puede llegar a ser muy potente, al tratarse de un animal de este tamaño, puede ser potente y tóxico para los seres humanos, puede causar inflamación, escalofrío, fiebre, debilidad, pero a pesar de que la mordida puede ser obviamente muy dolorosa, las mordidas rara vez, o sea, existen muy pocos casos de accidentes fatales por la mordedura de estos ciempiés. Bueno, esto ya lo había dicho, pero no tenemos ciempiés que tengan un tamaño considerable para que nos pueda causar
nada aquí en Uruguay. Son todos pequeños. Obviamente no les recomiendo agarrarlos por la mano, pero no va a pasar nada. En el caso de los milpiés, muchos de ellos presentan un exoesqueleto calcificado, presentan sales de calcio y eso los hace ser más duros todavía. Otros presentan la capacidad, como los gloméridos, de enrollarse, forman como una esfera perfecta, y otros forman una espiral, como los juliformios. Y por otra parte, los polixénidos, les había dicho que se caracterizaban por tener esas agrupaciones de setas a los lados o de pelitos, y lo que hacen es, si son capturados por un depredador, las liberan, digamos, fácilmente de su cuerpo, y el predador queda como enredado en esos pelitos y en el pie puede escaparse. Pero el principal método de defensa de los milpiés es otro, y es que no sé si logran observar en varios, en realidad no en todos, en algunos anillos corporales de los milpiés se encuentran estos agujeritos que internamente están asociados a glándulas que segregan sustancias que son sustancias químicas repugnatorias. Aquí ven una imagen de alguien molestando a un milpiés y libera esa sustancia que si uno la toca, te deja como una mancha en la piel, y tienen un olor característico, que a mí me gusta, por ejemplo. Pero que es utilizado como método de defensa. En el caso de las especies tropicales, aquellas especies que tienen mayor tamaño y que presentan mayores o toxinas más potentes, pueden llegar a producir irritaciones como la que ven en el pie por solito. Pero nada más que eso, no causan más nada. Y algunos milpiés también tienen la capacidad de fluorecer cuando son expuestos a luz ultravioleta, cuando son expuestos a la oscuridad. Y esto sucede con otros artrópodos, quizás lo vieron cuando Carlos dio la charla de escorpiones, y también ocurre con algunos opiliones, y existen varias hipótesis acerca de la función de esta cualidad. Pero creo que en milpiés se ha podido demostrar que se podría tratar de una señal como de alerta para alejar a los depredadores, y bueno, una forma de advertir de que pueden ser tóxicos. Pasamos a lo que son los aspectos reproductivos. En el caso de los 100 pies, la reproducción no implica una cópula. Los machos lo que hacen es depositar una especie de espermatóforo que varía en tamaño y estructura, que la hembra va a tomar, a agarrar, y va a ocurrir, luego se lo van, digamos, a introducir en el orificio genital, y va a ocurrir la transferencia de esperma y la fecundación. Las hembras, por ejemplo, de los litobiomorfos y los escutigeromorfos, ponen los huevos en agujeros, por ejemplo, en el suelo, y las hembras luego se van y no cuidan de sus crías. A diferencia de lo que ocurre con escolopendromorfas y geofilomorfos, que sí tienen un cuidado parental. Este video es re lindo, así que se los voy a mostrar. Y acá. No lo voy a agrandar tanto por los dudos. ¿Lo ven?
Sí. Bien. Bueno, es una hembra de una escolopendra, y lo que hace es cargar sus huevos y los coloca entre todas sus patas, y de esa forma los cuida. Lo que están viendo ahí no se los está comiendo, lo que está haciendo es acicalarlos, los está limpiando para protegerlos contra hongos, bacterias, lo que sea. O sea que los ven así como quizás muy agresivos, pero en realidad son súper buenas mamás. Bien. En el caso de los milpies, la mayoría presentan sí una cópula, una verdadera cópula, y lo que presentan los machos son un par de patas que están modificadas y son llamadas gonopodios. Están en general localizados en el séptimo segmento del tronco. Ahí este es un macho, esta es una hembra, y de este segmento, vieron que está como más agrandado, es que salen esos gonopodios que son introducidos en el poro genital femenino. Y bueno, los gonopodios obviamente son utilizados por el macho para transferir el esperma. Y lo interesante es que la estructura, la morfología de los gonopodios varía con las especies, por lo tanto la morfología de los gonopodios son utilizados para determinar especies. Muchas veces uno se puede encontrar en el campo con milpies que son súper parecidos y uno pensaría que son la misma especie, pero luego bajo lupa se observan los gonopodios de los machos y podés distinguir y observar que existen diferencias en los gonopodios y de esa forma separar entre especies. En el caso de los polixénidos, porque hacen todo raro, todo diferente, también no existe una cópula, los machos no presentan gonopodios, sino que transfieren o depositan un espermatóforo. En la gran mayoría de los diplópodos no hay cuidados maternales, salvo en algunos grupos que no tenemos acá en Uruguay, lamentablemente. Pasamos a lo que es los milpies uruguayos y qué sabemos hasta ahora sobre su fauna. Bueno, en Uruguay solo contamos con registros que son muy antiguos y que han sido publicados en artículos de fines del siglo XIX, primera década del siglo XX, y estos trabajos citan únicamente 5 especies para el país, que son este listado que ven acá, este listado súper corto que ven, que fue sacado de una página online que se llama Milibase, que es de gran ayuda y ha sido realizada en los últimos, no sé, creo que hace 2 años que está publicada, y que nos ayuda mucho a los investigadores que trabajamos en taxonomía de milpies a ver qué hay descrito, qué no hay descrito, etc. Y bueno, en esa página uno puede buscar cuáles especies están citadas para Uruguay, y se va a encontrar con este listado de 5 especies. Pero con muestreos pilotos y con que realizamos cuando empezamos a trabajar con este grupo, vimos que en realidad no, que hay más especies que 5 en Uruguay. Y bueno, fue en el 2018 que me decidí a hacer mi tesis de doctorado con diversidad de milpies. Antes yo trabajaba con arañas, en comportamiento de arañas, y pasé totalmente a algo diferente, que es taxonomía de milpies, nada que ver. Pero bueno, vimos ese vacío en el conocimiento de lo que había acá en Uruguay, y bueno, me llamó mucho la atención, y es justamente una nueva línea de investigación que hay acá en Uruguay. Y de forma resumida, lo que estoy haciendo es ver la diversidad de milpies que hay, principalmente en bosques ribereños de Uruguay,
y teniendo en cuenta el enfoque ecorregional. Uruguay está dividido en 7 ecorregiones, entonces lo que yo estoy viendo es, voy a diferentes bosques ribereños o montes ribereños de esas 7 ecorregiones para luego poder comparar la diversidad de milpiés entre bosques y entre ecorregiones. Pero también, como una línea de base, digamos, también estoy viendo lo que hay en la colección de entomología en lo que respecta al material de diplópodos, que aunque a mí me llamó la atención, hay bastante material de milpiés y de sin pies, entonces también estoy viendo que estoy revisando ese material para saber qué especies tenemos acá en Uruguay. Y bueno, esto es lo que hemos encontrado por el momento. En el caso de los milpiés, bueno, primero que todo quería decirles que voy a hablar solo de lo que es diversidad de milpiés porque estoy trabajando en este grupo, no hay nadie trabajando en milpiés uruguayos. Hemos encontrado unos 5 órdenes, y los milpiés, creo que no se los mencioné, tienen aproximadamente, existen 16 órdenes de milpiés, en Uruguay están representados por ahora 5, y un total de unas 11 familias es lo que contamos por ahora, ¿no? Bueno, estos son los órdenes, que son Spirostreptida, Spirobolida, Júlida, que esos 3 son esos que les mencionaba antes, con el cuerpo cilíndrico. Después tenemos polidesmios y los polixenios, los más pequeñitos. Les voy a mencionar, y les voy a pasar unas imágenes de algunas especies que hemos encontrado, que son como las más características. Este es el caso de, estamos dentro del orden Spirostreptida, familia Spirostreptidae, y la especie es Orthoporus clatratus. Es una especie que se encuentra en todo el país, vive en ambientes, le hemos encontrado tanto en ambientes naturales como por ejemplo pastizales, y también en zonas urbanas. Ahí ven la relación de tamaño con la escala que está abajo, pero mide aproximadamente unos 10 centímetros, es una especie bastante grandecita. ¿Qué más? Esta otra especie, que es de la misma familia, pero de diferente género, que es Cladostreptus lieski, también la hemos encontrado en diferentes zonas del país, en ambientes naturales, pastizales, y también en zonas urbanas. Incluso de estos muchas veces aparecen en el predio de la Facultad de Ciencias, o sea que andan en la vuelta. Este otro grupo, que pertenece a otra familia, que es Pseudonanolenidae, y el género es Pseudonanolene, ahí me faltó una S en pseudo. Y aproximadamente lo que hemos encontrado hasta ahora, y gracias a la ayuda de un especialista brasilero, hemos encontrado, que trabaja en este grupo, aproximadamente 5 especies de este género. También las podemos encontrar en todo el país, en ambientes naturales y en ambientes urbanos también. Este es otro orden, y es el orden Spirobolida, y tiene como una historia, me gusta contar esto porque me parece fantástico, que es teníamos representado solo un ejemplar depositado en la colección de entomología de la facultad, que era del año aproximadamente 1960, y que había sido encontrado en el departamento de Rivera. Y hace poco una compañera de facultad me trajo un ejemplar, y resultó ser de esta familia y de este género, que es Rhinocricus, que en realidad seguramente lo volvimos a encontrar ahora, pero seguramente tenga una distribución más amplia, haya bastante. Y bueno, lo encontramos el año pasado, lo fuimos a buscar, y lo encontramos en el Valle del Lunarejo, debajo de piedras, y también presenta una amplia distribución, por ejemplo en Brasil, así que seguro
hay más de una especie acá en Uruguay. Por otra parte tenemos representantes del orden Júlida. Los júlidos se distribuyen en el hemisferio norte, por lo que las especies que hemos encontrado acá son especies introducidas, exóticas, y una de ellas es este género, Cylindroiurus, aunque he visto que hay hay varias especies dentro de esta familia acá en Uruguay. Y en general se pueden encontrar en zonas urbanas. Lo mismo sucede con júlido de la familia Blaniulidae, que es del género Blaniulus. También se caracteriza por tener un color claro, blanquecino, y se caracteriza por tener esos puntos distintivos que ven en los anillos que, digamos, que se corresponden con la localización de las glándulas refrigeratorias. Este otro que es, cambiamos de orden, pasamos al orden polidésmida, que se acuerdan que son aquellos que tienen como esas expansiones de los segmentos hacia los lados. Pertenece a la familia Paradoxosomatidae y se llama Oxydus gracilis. Son nativos de Japón y se han introducido a nivel mundial, tienen una amplia distribución, y se supone que ha sido debido al comercio y a intercambios marítimos o aéreos. Tiene un tamaño de aproximadamente 2 centímetros los adultos, y presentan esa característica que son de color marroncito, y esas expansiones del tegumento son amarillentos. Bueno, hay varias más especies de Paradoxosomatidae de esta familia, que es varias especies de Iuridesmus. Esta es una, que es, la hemos encontrado mucho en los bosques ribereños. Esta es otra también ampliamente distribuida y encontrada también en montes ribereños, y esta otra. Otra de las familias encontradas es esta Dalodesmidae, que todavía no tenemos idea de cuál es la especie. O esta otra, que tampoco sabemos cuál es la especie. Esta la encontramos no hace mucho en el predio de la Facultad de Ciencias, y estaban debajo de piedras y con varios individuos agrupados. Esta, que es de la familia Furmanodesmidae, tampoco sabemos la especie, es un bichito de nada, no, lo ves y, bueno, si lo ves, no dice nada porque es muy pequeño, mide menos de 1 centímetro. O sea, es súper chiquito, menos de 0,5 centímetros. Pero si lo ven bajo lupa, tiene este patrón como de granulación, que es súper característica en el tegumento, y esto que ven acá es el primer segmento del tronco que está tapando a la cabeza, también es característico de este grupo. Y los más llamativos, o los que a mí más me gustan, son los de la familia Quelodesmidae, que estamos actualmente describiendo varias especies nuevas para la ciencia, incluso un género nuevo para la ciencia. Este es el caso de Sandalodesmus sp nueva, que todavía tengo que buscarle un nombre, que los hemos encontrado también en el Valle del Lunarejo, y hacen como esas especies de cuevitos. En general se los encuentra un macho y una hembra juntos. La hembra en este caso era la que estaba dentro de la cuevita. Este es otro género, que es Astrophogonus, también especie nueva, y este es el género nuevo, especie nueva. Que en general estos 3 rojitos que vimos de esta familia Quelodesmidae están asociados a zonas serranas. Y bueno, también tenemos representantes del orden Polyxenida, en este caso no sabemos la especie. Este es un grupo muy complicado,
para determinar especies, porque se basan en la disposición, cantidad y distribución de esas setas, de estas setas que ven acá. Bueno, entonces, de manera resumida, contamos por ahora con 5 órdenes, 11 familias y aproximadamente unas 30 especies, pero seguro hay más especies de milpies en Uruguay. Y bueno, para finalizar la charla, quería mencionarle muy rápidamente sobre las perspectivas a futuro. Bueno, estamos contribuyendo mucho al conocimiento de lo que es la fauna del milpies de Uruguay, que básicamente no se conocía nada. Estamos describiendo nuevas especies y viendo qué es lo que hay aquí en Uruguay. Lo primordial sería ahora realizar un listado de milpies, tanto con los muestreos que estoy realizando con mi tesis, con lo que hay de material de las colecciones, no solo la de entomología, sino también la del Museo de Historia Natural, que tiene una colección de diapos. Y bueno, todo lo que estamos recabando es importante para realizar futuros estudios, por ejemplo, en sistemática, en biogeografía, en biología de la conservación, en etología, etcétera, etcétera. Y bueno, sería también muy interesante conocer y comparar la diversidad que existe de estos grupos en ambientes tanto naturales como ambientes quizás con diferentes usos de suelo. Y por otra parte, y mencionando un poco a los 100 pies, me gustaría generar recursos humanos, por lo tanto, si hay algún estudiante de biología que esté acá en la charla, que esté interesado en estos grupos, sobre todo si está interesado en 100 pies, porque no hay nadie trabajando en 100 pies, es un grupo también fabuloso, y que eso, no sabemos nada al respecto. Bueno, me quedé sin aire, muchas gracias. Espero que les haya gustado la charla, y ahora pasamos a la parte de preguntas, si tienen preguntas. ¡Ay! Acabo de ver el chat, por Dios. ¿Cómo hago? No sé por dónde arrancar. Denme un segundo. No. A ver, voy a ver si hay preguntas. Se te puede preguntar. Agustina Sánchez preguntó si se tiene una hipótesis de qué ventaja evolutiva supuso tanta cantidad de apéndices locomotores. No, vos sabés que no, es algo que yo me pregunto también, y no, en realidad no hay algo que diga por qué tantas patas, si el resto de los artrópodos les ha ido también con menos patas, pero bueno, es quizás por un tema de adaptación a los ambientes en donde viven, pero muchos ambientes son compartidos con otros artrópodos, entonces en realidad no se sabe mucho al respecto. Te leo otra, Wilson Celis, si le podés recomendar un libro base para aprender de estos hermosos animales. Sí, tengo un libro, está en inglés. Yo quizás no mencioné mucho, pero recién ahora, o en los últimos años, se está comenzando a estudiar a este grupo animal, y sobre todo a los milpies. Es un grupo enorme, muy diverso, se sabe muy poco. La fauna que se conoce más, digamos, es la del hemisferio norte de Estados Unidos, de Europa se conoce mucho, pero no de lo que sería estos lados. Y recién ahora se está como generando un grupo de estudio de este grupo. Hay libros, hay material, lo que te digo, están en inglés, y cualquier cosa me lo pueden pedir. Son tratados que son, hay un tomo de 100 pies y hay un tomo de 1000 pies. Y bueno, obviamente todas las preguntas que me quieran hacer, estoy a las órdenes.
Ahí, no sé, estoy viendo en un mail. Ahora no les comparto pantalla porque no puedo ver el chat y compartir pantalla al tiempo, no sé si es un tema mío, pero sí, les puedo pasar un mail o capaz que, no sé, se contactan con Coendú. Bien, sí, capaz que, mira, podés escribir tu mail capaz en el chat, y Claro. también preguntan para acceder al material, porque capaz que hay alguna pregunta que pueda surgir después, te la pueden hacer por ahí. Y también les comento que la charla queda grabada y se sube a nuestro canal, así que ahí también pueden, como quien dice, reforzar todo lo que Carolina nos enseñó hoy. Ahí tienes otra pregunta, Caro. ¿Cada cuánto cambian el exoesqueleto? Dice. Bueno, eso varía mucho con las especies, y estos en general en artrópodos. La verdad no te sabría decir cada cuánto. He mantenido algunos mis pies en el laboratorio, y ponele que la especie que tenía en el laboratorio una vez por mes cambiaba, pero esto es muy variable. Y muchas veces, en general, en artrópodos, depende del estado, el estado de salud, entre comillas, que tenga el animal. Muchas veces deciden, entre comillas, no mudar porque o no se alimentaron bien y no les conviene porque quizás se puedan morir. Entonces eso varía mucho, y varía mucho no solo de las condiciones intrínsecas del animal, sino también del ambiente, ¿no? Mucho calor quizás favorece que muden, etc. Bien, tú estás leyendo el chat, si no te sigo leyendo Sí, yo. ahora estoy viendo porque, claro, al principio me asusté con tanta cosa, pero acá, cuando encuentran un milpies en el campo, dice Lara, ¡ay, Lara, Larita! Cuando encuentran un milpies en el campo, ¿cómo la agarran sin que se rompa? Son tan chiquitos. Bueno, si es en el caso, claro, en el caso de los milpies, perfectamente lo puedes agarrar con la mano. En el caso de que sean chiquitos, los entomólogos tenemos como un aparato súper mega complejo, no mentira, que es un aspirador bucal que que lo podés hacer con dos tubitos. Entre medio colocas un pedazo de media cancán para no tragártelo cuando lo vas a aspirar, o sea, queda en el filtro, y de esa forma después lo soplás dentro de un frasquito colector, por ejemplo, para no dañar aquellos casos que sean muy pequeños y no los puedas agarrar con la mano. ¿Cuánto viven? Esa es una pregunta también muy amplia. Depende de la especie, pueden vivir varios años, pueden vivir un año. ¿Cómo es la metodología de muestreo en el campo? Bueno, se utilizan diferentes métodos para capturar estos animales. Uno es la búsqueda manual, búsqueda en todos los posibles lugares en donde puedas encontrar un milpiés, que en general es debajo, en la hojarasca, en los troncos, revisando todos los microambientes, digamos. Y existen como métodos indirectos también, por ejemplo, recolectar en el campo determinada cantidad de hojarasca, llevarlas al laboratorio, y con unos extractores o métodos específicos que se llaman método de Berlese o embudos de Berlese y Winkler, después si quieren me pueden preguntar más concretamente. Lo que se hace es colocar esa hojarasca como en una rejilla, y en el caso del método Berlese le pones una lámpara de luz arriba, y lo que hacen todos los artrópodos que colectaste, porque no solo colectaste milpiés, empiecen a migrar hacia abajo, en donde va a haber un frasco colector. Es una forma indirecta de colectar este grupo. También se utilizan trampas de caída, como se utilizan para colectar arañas, que son vasitos que se colocan al nivel del suelo, y se los deja varios días, y bueno, luego de unos días uno va y se encuentra con que cayeron milpiés y empieza otros artrópodos.
Miré para. Clasificación taxonómica. Olivia, te puedo pasar lo que serían claves muy generales de órdenes que quizás pueda servir y son fáciles de usar y con ilustraciones. No sé cómo pasarlo ahora porque no lo tengo a mano, pero ahí pasé mi mail, cualquier duda que tengan me escriben y yo les paso toda la información que tengo, así que vamos. ¿Cómo podemos aplicarlo a la escuela, Agustín? Podemos hacer un proyecto juntos, si querés. Me encantaría, puedo ir a cualquier escuela, dar alguna charla y ver cómo podríamos, alguna especie de investigación corta para niños, me encanta, podríamos. El tema de los métodos de muestreo, no solo para capturar mil pies, los niños la verdad que se recopan con todo lo que es artrópodos y bueno, podría ser una forma de ver qué hay en el patio de la escuela, por ejemplo, con qué se pueden encontrar. No sé si hay alguna pregunta más que no estoy viendo. Creo que no. Bueno, entonces vamos cerrando. Creo que no, si no hay más preguntas. Bueno, muchas gracias, Carolina. Bueno, muchas gracias a ustedes. ¿Pusiste tu mail? Perdóname porque si lo pusiste. Sí, lo puse, capaz que lo vuelvo a poner para que quede ahí abajo. Sí, porque viste que queda para arriba. Buenísimo. Y bueno, muchísimas gracias. A ver, pues esperamos que lo escriba. Así ahí está. Ahí está. Y lo voy a leer, así también. Pero queda no, perdón, porque estoy con el chat solo para una persona. Ahora sí, cerro. Vale. Así lo leo, así también queda en la charla que vamos a colgar por si alguien después lo quiere ver. Ahí ahora está. sí, ¿no? Ahora sí, sí. Rojas@f100 con c de .edu.uy, o sea, crojas@f100.edu.uy es el mail de Carolina Rojas de la Facultad de Ciencias. Así que bueno, muchas gracias. Y ahí pregunta alguien, capaz que entró tarde, si hay más charlas. Sí, mañana tenemos escarabajos y el martes que viene nueva clasificación de gatos de pajonal. Carolina, muchísimas gracias. Gusto. Espero que les haya gustado y cualquier duda me consultan lo que quieran. Muy buena y ya como te digo, nos encanta seguir conociendo. Vamos a repetir este ciclo seguramente como ya y siguiendo ampliando, así que nos vamos a volver a ver. Gracias a todos. Gracias a todos, que pasen bien. Buenas noches. Muchas gracias. Muchas gracias, buenas noches. Buenas noches. Gracias. Muchas gracias, buenas noches.